Solicito ahora la intervención del comisionado Salas para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 5040/2015 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Tiene el uso de la voz, comisionado Salas. Muy amable, con gusto, Presidenta. Pediría apoyo a la coordinación para que nos presente una breve síntesis del proyecto. Con gusto. En el proyecto de resolución que se somete a su consideración se establece que mediante una solicitud de acceso el particular requirió al Servicio de Administración Tributaria diversos rubros de información relacionada con el Instituto Estatal para la Educación Pública de Oaxaca de 2010 a 2015, desglosada por año y consistente en lo siguiente. Punto número 1. El monto global de impuestos que retuvo y manifestó por concepto de impuestos sobre la renta, cobro de servicios, tarifas o cuotas y pago a proveedores. Punto número 2. La cifra de personal o cantidad de registros de contribuyentes vigentes a los que se les realizó retención de impuestos sobre la renta. Punto número 3. Monto y cifra de los créditos fiscales vigentes del instituto, así como los otorgados. Punto número 4. Monto de las devoluciones de impuestos realizadas al instituto tras la presentación y análisis de las declaraciones fiscales. Punto número 5. Monto de las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior del Estado al instituto. Y punto número 6. La cifra de proveedores que el instituto tenga registrados ante el Servicio de Administración Tributaria. En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información como reservada con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción segunda de la Ley de la Materia, en relación con los artículos 69 del Código Fiscal de la Federación y 7, fracción séptima de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Asimismo, el Servicio de Administración Tributaria señaló que no localizó devoluciones de impuestos realizadas a nombre del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y se declaró incompetente para conocer el monto de las repercusiones derivadas de la fiscalización superior de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior del Estado y orientó al particular a presentar una solicitud de información ante dicha instancia. Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión inconformándose con la clasificación de la información únicamente por lo que se refiere al monto global de las retenciones y pago de impuestos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. En consecuencia, el comisionado Salas propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Es cuanto, comisionado. Muy amable. Como detalló el coordinador, el particular solicitó al Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido por todos los que pagamos impuestos como SAT, información relacionada con los impuestos que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mejor conocido como el IEPO, manifestó, retuvo y enteró al SAT entre 2010 y 2015, y esto desglosado por año. El SAT clasificó la información como reservada por secreto fiscal. Además, clarificó que no se localizaron devoluciones de impuestos realizadas a dicho instituto y se declaró incompetente para conocer sobre recuperaciones derivadas de fiscalización superior de cuentas públicas, orientando al particular a dirigir su solicitud a la Auditoría Superior del Estado. Ante esto, el particular se inconformó con la clasificación invocada por las retenciones y pago de impuestos del IEPO. En alegatos, el SAT reiteró su respuesta. De acuerdo con el análisis de esta ponencia, el agravio de la particular resulta fundado. El secreto fiscal invocado no aplica, como lo hemos resuelto en diversas ocasiones en este pleno, para personas morales de derecho público, de acuerdo con lo que establece nuestro artículo 134 constitucional y la interpretación que en diversas ocasiones ha hecho este pleno. Tampoco procede invocar confidencialidad porque la información solicitada no atañe a particulares. Por lo tanto, se debe dar a conocer la información solicitada. Este caso consideramos es relevante de acuerdo con la cuarta perspectiva establecida por este pleno y que es expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y la transparencia. Desde que asumió el cargo a finales de 2012, el titular del Ejecutivo impulsó diversas reformas que algunos han dado por denominar estructurales.
En particular, la reforma educativa recibió un renovado impulso desde hace unas semanas cuando el hoy secretario de Educación, Aurelio Nuño, fue designado para ocupar este cargo. Este nuevo ímpetu está sin duda acompañado de recursos públicos, por ejemplo, y nos acabamos de enterar en una reunión de la CONAGUA y tras el último informe del Ejecutivo Federal para la infraestructura educativa. La reforma educativa, consideramos, debe contemplar la transparencia en todos y cada uno de los recursos públicos que ejercerá. La educación pública en México se financia con recursos de los ciudadanos y estos tienen derecho a saber en qué y cómo se gastan estos recursos. La transparencia del gasto público educativo es fundamental. Este representa una proporción significativa de los impuestos que pagamos los mexicanos, por lo que es preciso demostrar cómo se distribuyen, de qué manera se administran y cómo se ejercen de forma eficiente y equitativa. Por tratarse de una política pública federalizada, tanto las autoridades federales como locales tienen responsabilidad al respecto. Sin embargo, solo recientemente se han tomado disposiciones para mejorar en esta materia. Consideramos que sin duda hay aún camino por andar para transparentar y rendir cuentas sobre los recursos que se ejercen en el sector educativo. Justamente el año anterior, en 2014, el Instituto Mexicano de la Competitividad advirtió sobre diversas irregularidades e inequidad en el pago a docentes y el financiamiento de infraestructura educativa en nuestro país. Por ejemplo, detectó 70 docentes que cobraban más que el titular del Ejecutivo, cuando hay una ley que impide esto, registros de docentes con más de 100 años de edad, escuelas que no existían, pero con nóminas activas asociadas a ellas, escuelas que deberían funcionar con tecnologías de la información y comunicación, pero que carecían de acceso a la electricidad. La reforma educativa incluye disposiciones para atender estas irregularidades. En 2015 se asignó el 7.85% del presupuesto federal para financiar la reforma educativa y se creó el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, mejor conocido como FONE, que se distribuye a todas y cada una de las entidades federativas del país. El FONE incluye 56.464 millones de pesos y deberá ser suficiente para pagar a 1.173.566 docentes. Es el tercer programa con mayor presupuesto asignado para el ejercicio en curso. Para una mejor rendición de cuentas, el FONE será controlado tanto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como por la propia SEP. Cada entidad federativa deberá reportar cómo administra su nómina. Anteriormente, los recursos se distribuían correspondientes a cada estado y no era obligatorio reportar en función de la cantidad de personal docente con que contaban ni el monto que recibía cada una de las personas. Esto significa que las autoridades educativas estatales eran responsables de hacer las respectivas retenciones de impuestos al pago de los docentes y reportarlas al SAT. No obstante estas mejoras, el posible incumplimiento de las obligaciones presupuestarias y fiscales previstas por la legislación anterior no debe pasar desapercibido y, en su caso, quedar sin sanción. El recurso que hoy exponemos se refiere en particular al caso de la entidad federativa de Oaxaca. Si a nivel federal se impulsa la reforma educativa, Oaxaca ha puesto a su vez en marcha un proceso de renovación de sus instituciones. En particular, el titular del Ejecutivo local, Gabino Cue, anunció la desaparición del IEPO para renovarlo y dotarlo de autonomía de gestión. En un contexto de resistencia a la reforma educativa por parte de un sector de los docentes, el gobierno de esta entidad federativa anunció que el Instituto Estatal de Educación Pública requiere ser reordenado y modernizado en sus procesos administrativos y reconoció que a este año existe un déficit de 4.150 millones de pesos que se arrastra desde el año de 1992.
El Congreso local pidió a la SEP que en el nuevo proceso de pago de nómina asuma el pago de impuestos locales inherentes, en específico el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo. Como ya lo señalé, el manejo de los recursos públicos educativos es una responsabilidad coordinada entre autoridades federales y estatales. Por lo tanto, el SAT y el IEPO y los sujetos obligados involucrados en ambos niveles de gobierno deben coordinarse para fomentar una rendición de cuentas completa, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer paso a paso la ruta que siguen los impuestos y los recursos públicos relacionados con este sector. El SAT, propongo a este Pleno, debe dar información a la población sobre las retenciones y pagos de impuestos del IEPO y permitir que esta información sea el insumo para detonar un proceso real de rendición de cuentas. Las autoridades educativas oaxaqueñas podrán dar cuenta, por ejemplo, de las causales del déficit que mencioné, incluyendo lo que se refiera al cumplimiento de sus obligaciones en carácter de retenedor. Si bien la información sobre la gestión de los impuestos y el gasto público debe ser técnica y de difícil comprensión para la población en general, hay opciones que los sujetos obligados pueden adoptar para facilitar el acceso y el uso de esta información. Justamente este instituto, junto con el IMCO y Global Integrity, promueve la iniciativa Rastreando Mis Impuestos para facilitar el mapeo de los recursos públicos desde que se etiqueta hasta que se ejecuta. Como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, las puertas de este instituto están abiertas para que cualquier sujeto obligado, ya sea federal o bien local y de cualquier poder, se acerquen e implementemos de manera conjunta esta iniciativa. Es por estos motivos que esta ponencia propone al Pleno modificar la respuesta del SAT e instruirle, informar al particular los montos globales de impuestos que el IEPO de Oaxaca ha retenido, así como aquellos que éste ha enterado al SAT por concepto de impuestos sobre la renta, cobro de servicios, de tarifas o cuotas y pago a proveedores de 2010 a 2015 y esto desglosado por año. Es cuanto, compañeros de Pleno.